Quería verme muerta, pero descubrí su plan malvado antes de que ocurriera. Ella siempre quiso quedarse con todo lo que era mío. Un día, al salir para el mercado, noté que algo estaba diferente en el coche. Decidí regresar y tomar un taxi. Lo que me dijo el mecánico después de eso me dejó en shock. Y lo que vi en las imágenes de las cámaras del garaje cambió la vida de toda la familia. Todos enloquecieron. Pero déjenme empezar desde el principio. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Soy Dorothy Chen. Tengo 68 años y llevo 2 años como viuda. Mi esposo Harold falleció de un ataque al corazón mientras dormía. Una muerte pacífica, decían todos. Yo quedé destrozada, pero tenía que seguir adelante. Tengo un hijo, Marcus, de 42 años, y tengo una nuera, Cassandra. Cassandra llegó a nuestras vidas hace 6 años. Al principio parecía encantadora, siempre sonriendo, siempre ofreciéndose a ayudar. Marcus estaba completamente enamorado. Harold y yo nos alegramos por él. Nuestro hijo finalmente había encontrado a alguien. Pero después de la boda, las cosas empezaron a cambiar. Cassandra comenzó a hacer comentarios, pequeñas cosas al principio, que la casa era demasiado grande para mí sola, que las escaleras eran peligrosas para una mujer de mi edad, que debería considerar mudarme a un lugar más pequeño, más manejable. Marcus asentía cuando ella hablaba, como si sus palabras tuvieran sentido. Después de que Harold murió, la presión aumentó. Cassandra venía a visitarme todos los miércoles. Siempre traía algo, una tarta, flores, revistas. Se sentaba en mi cocina y me hablaba sobre comunidades para personas mayores, lugares donde tendría compañía, donde no tendría que preocuparme por nada. Decía que era por mi propio bien. Marcus llamaba los domingos. Siempre preguntaba cómo estaba, pero luego cambiaba el tema a finanzas, que si había revisado mi testamento recientemente, que si había considerado simplificar mis cuentas bancarias, que si necesitaba ayuda para organizar los papeles de papá. Yo siempre decía que estaba bien, que podía manejarlo sola, pero notaba cosas. La forma en que Cassandra miraba los muebles antiguos de Harold cuando pensaba que yo no la veía. Cómo Marcus preguntaba sobre el valor de la casa de manera casual, como si no importara. Las miradas que intercambiaban cuando yo mencionaba mis planes de viajar o de redecorar. Hace 3 meses, Cassandra sugirió que instaláramos cámaras de seguridad. Por mi seguridad, dijo. El vecindario había cambiado, había más robos. Yo debería protegerme. Marcus estuvo de acuerdo inmediatamente. Ellos se encargaron de todo, contrataron a la compañía, eligieron las ubicaciones. Una en la entrada principal, una en la sala, una en el garaje. Yo firmé sin pensarlo mucho. Tenían razón, era más segura con cámaras. Ese miércoles, como todos los miércoles, me preparé para ir al mercado. Era mi rutina. Siempre iba los miércoles por la mañana cuando había menos gente. Me gustaba tomarme mi tiempo, elegir las frutas más frescas, hablar con la señora Kim en la sección de verduras. Subí a mi coche, un Honda Civic azul que Harold y yo compramos juntos hace 10 años. Lo cuidaba como oro, siempre lo mantenía limpio, siempre al día con el mantenimiento. Puse la llave en el contacto. Giré. El motor arrancó, pero algo sonaba diferente, un ruido que nunca había escuchado antes. Y cuando presioné el freno para sacar el coche del garaje, el pedal se sintió extraño, demasiado suave, como si no hubiera resistencia. Me detuve, apagué el motor, intenté de nuevo, el mismo ruido, el mismo pedal suave. Algo estaba mal. Volví a entrar a la casa y llamé un taxi. Le pedí al conductor que me esperara mientras anotaba el nombre de mi mecánico de confianza, el señor Patterson, quien había trabajado en nuestros coches durante 20 años. Llamé a su taller. Me dijo que enviaría una grúa. Fui al mercado en taxi, pero no podía concentrarme. Seguía pensando en ese ruido, en ese pedal suave. ¿Cuándo había sido la última vez que había conducido? Hace 3 días. El domingo, cuando fui a misa. El coche estaba perfectamente bien.
Cuando regresé a casa, el señor Patterson ya estaba en mi entrada con el coche en su grúa. Me vio bajar del taxi y su expresión era seria. «Dorothy, necesito que entres a la casa», me dijo. «Necesitamos hablar». Nos sentamos en mi cocina. Él puso sus manos sobre la mesa, manchadas de grasa, y me miró directamente a los ojos. «Alguien ha estado manipulando tu coche», dijo. «Los frenos han sido saboteados». Sentí que el piso desaparecía debajo de mí. ¿Qué? No fue un accidente, Dorothy. Alguien cortó parcialmente las líneas de freno. Lo hicieron de una manera que no fallarían inmediatamente, sino después de unos kilómetros de conducción. En una autopista o en una bajada, los frenos simplemente dejarían de funcionar. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar sus palabras. ¿Estás diciendo que alguien intentó matarme? Estoy diciendo que alguien saboteó tu coche de una manera que podría haberte matado, sí. Las manos me temblaban. Tomé un vaso de agua, pero no pude beberlo. ¿Quién ha tenido acceso a tu garaje recientemente?, preguntó el señor Patterson. Pensé en las últimas semanas. Cassandra venía cada miércoles. Marcus pasaba los domingos. Ambos tenían llaves de la casa. Ambos conocían mi rutina. Ambos sabían que yo iba al mercado todos los miércoles por la mañana y que para llegar allí tenía que tomar la autopista. La autopista con esa bajada larga y empinada. Y entonces recordé algo más. Las cámaras de seguridad en el garaje. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala oscura, mirando el techo, pensando en lo que el señor Patterson había dicho. Alguien saboteó mi coche. Alguien quería que tuviera un accidente. Alguien quería que muriera. Seguía diciéndome que tenía que haber una explicación. Tal vez fue vandalismo. Tal vez algún adolescente del vecindario. Pero en el fondo sabía la verdad. Sabía quién tenía acceso a mi garaje. Sabía quién conocía mis rutinas. A las 3 de la mañana encendí mi computadora portátil. Cassandra me había mostrado cómo acceder a las cámaras de seguridad desde cualquier dispositivo. Era fácil, había dicho, solo tenía que descargar una aplicación y poner mi contraseña. Podía revisar las grabaciones cuando quisiera, ver quién venía a la casa cuando yo no estaba. Nunca antes había sentido la necesidad de revisarlas. Confiaba en mi familia. Pero esa noche, con las manos temblando, abrí la aplicación. La cámara del garaje tenía una función de grabación continua. Guardaba hasta 30 días de material. Empecé a revisar desde 3 días atrás, el domingo por la noche, después de que regresé de misa. Al principio no había nada, solo mi coche estacionado en el garaje vacío. La luz se apagaba automáticamente después de unos minutos. Aceleré la reproducción. Lunes por la mañana nada, lunes por la tarde nada. Lunes por la noche, a las 11:43, las luces del garaje se encendieron. Alguien había entrado. Detuve la reproducción y retrocedí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La puerta del garaje se abrió desde adentro. Y entonces la vi. Cassandra. Mi nuera entró al garaje mirando hacia atrás, como si estuviera verificando que nadie la hubiera seguido. Llevaba ropa oscura, jeans negros y una sudadera con capucha. Nunca la había visto vestirse así. Se acercó a mi coche. Se agachó junto a la rueda delantera del lado del conductor. Sacó algo de su bolsillo, una pequeña linterna y algo más que no pude distinguir bien en la grabación. Estuvo allí durante 7 minutos. 7 minutos trabajando en algo debajo de mi coche mientras yo dormía arriba en mi habitación. Cuando terminó, se levantó, miró alrededor una vez más y salió del garaje apagando las luces detrás de ella. Me quedé mirando la pantalla en blanco durante mucho tiempo. Mi nuera, la esposa de mi hijo, la mujer que me traía tartas los miércoles y me preguntaba cómo estaba. Esa mujer había estado en mi garaje a medianoche saboteando mi coche, pero necesitaba estar segura. Seguí revisando las grabaciones. Martes por la noche, nada. Miércoles por la mañana, temprano, antes del amanecer, las luces se encendieron de nuevo. Esta vez era Marcus. Mi hijo entró al garaje, también vestido con ropa oscura. Se acercó al coche y se agachó en el mismo lugar donde Cassandra había estado.
Sacó su teléfono, encendió la linterna y examinó algo debajo del coche durante 2 o 3 minutos. No estaba arreglando nada, estaba verificando el trabajo de Cassandra. Cuando terminó, asintió para sí mismo y salió del garaje. Mi propio hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había criado sola durante 2 años cuando Harold estuvo destacado en el extranjero con el ejército, el joven al que había ayudado con la universidad, con su primer apartamento, con su boda. Ese hombre había revisado el sabotaje en mi coche y había salido satisfecho. Cerré la computadora portátil, fui al baño y vomité. Cuando volví a la sala, decidí seguir revisando. Si iban a matarme, necesitaba saber todo. Necesitaba entender por qué. Retrocedí 2 semanas en las grabaciones y encontré más. Cassandra, entrando a mi casa un martes por la tarde, cuando yo había ido al médico. La vi subir las escaleras hacia mi habitación. La vi entrar a la oficina de Harold, donde guardaba todos nuestros documentos importantes. Cambié a la cámara de la sala. 10 minutos después, Cassandra bajó las escaleras con su teléfono en la mano. Estaba fotografiando algo, papeles, documentos. Seguí retrocediendo. Una semana antes, Marcus había hecho lo mismo. Entró cuando yo estaba en mi clase de yoga del jueves por la mañana. Fue directamente a la oficina. Se quedó allí durante 40 minutos. ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? Retrocedí 1 mes, 2 meses, 3 meses. Las visitas a mi oficina comenzaron justo después del funeral de Harold. Mientras yo lloraba a mi esposo, mientras intentaba entender cómo seguir viviendo sin él, mi hijo y mi nuera estaban entrando a mi casa en secreto, revisando mis documentos, planeando algo. Encontré más grabaciones. Cassandra y Marcus sentados en mi cocina cuando pensaban que yo estaba dormida arriba. No podía escuchar lo que decían, la cámara no tenía audio, pero podía ver sus expresiones. Cassandra hablaba animadamente, gesticulando. Marcus asentía, miraba su teléfono, le mostraba algo en la pantalla. En una grabación, vi a Cassandra señalar hacia el techo, hacia donde estaba mi habitación, y hacer un gesto con la mano como si estuviera cortando algo. Marcus se rió. Se estaban riendo de mí, de matarme. El sol comenzaba a salir cuando terminé de revisar las grabaciones. Tenía 3 meses de evidencia de que mi hijo y mi nuera habían estado entrando a mi casa sin permiso, revisando mis documentos privados y, finalmente, saboteando mi coche. La pregunta era ¿por qué? Fui a la oficina de Harold. Abrí el archivador donde guardábamos los documentos importantes. Mi testamento estaba allí, en la carpeta marcada como Estate Planning. Lo saqué y lo leí. Dejaba todo a Marcus. La casa, valuada en $800,000. Las cuentas de ahorro, alrededor de $300,000. Las inversiones de Harold, otros $400,000. El seguro de vida, $500,000. Casi $2 millones. Y Marcus lo heredaría todo cuando yo muriera. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado. Cuando Cassandra llamó el miércoles por la mañana para preguntar cómo estaba, le dije que había tenido un pequeño problema con el coche, pero que ya estaba resuelto. Mi voz sonó normal, calmada. Ella preguntó si necesitaba que me llevara al mercado. Le dije que no, que una amiga me había ayudado. Hubo un silencio breve en la línea. Luego su voz, dulce como siempre. «Qué bueno que tienes amigas, Dorothy. No queremos que estés sola». Colgué el teléfono y me senté en la cocina, respirando profundamente. No podía ir a la policía todavía. Las grabaciones mostraban a Cassandra y Marcus en mi garaje, sí, pero un buen abogado podría argumentar que tenían llaves, que tenían permiso de estar allí. Necesitaba más. Necesitaba entender el panorama completo. Llamé a mi banco y pedí copias de todos los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Luego llamé al abogado que Harold y yo habíamos usado durante años, el señor William Chen, sin parentesco conmigo a pesar del apellido. «William, necesito revisar algunos documentos legales», le dije. «¿Puedes venir a mi casa?» Vino esa misma tarde. Era un hombre de 70 años, meticuloso y discreto. Nos sentamos en la sala
y le mostré mi testamento. ¿Hay algún problema, Dorothy?, preguntó. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden, respondí. Y quiero saber si alguien ha estado haciendo preguntas sobre mi patrimonio. Su expresión cambió ligeramente. Ajustó sus lentes. Marcus llamó hace 2 meses, dijo. Preguntó sobre los procedimientos para actualizar un testamento. Dijo que estaba preocupado por ti, que tal vez necesitabas ayuda para manejar tus asuntos. ¿Qué le dijiste? Que cualquier cambio requeriría que tú vinieras personalmente a mi oficina, que yo verificaría tu capacidad mental y que todo estaría documentado apropiadamente. No parecía contento con esa respuesta. Le pedí a William que no mencionara su visita a nadie. Me miró durante un largo momento. Dorothy, si algo está pasando, si alguien te está presionando. Estoy bien, William. Solo estoy siendo cuidadosa. Después de que se fue, saqué las copias de los estados de cuenta bancarios que habían llegado por correo, me senté con una taza de té y revisé cada página. Marcus había tenido acceso a una de mis cuentas de cheques durante años. Era una cuenta conjunta que habíamos abierto cuando él tenía 25 años y estaba pasando por un momento difícil financiero. Harold había insistido en ayudarlo. Después nunca la cerramos. En los últimos 6 meses había habido retiros regulares. $500 aquí, 700 allá. Pequeñas cantidades que yo no había notado entre mis propios gastos. En total, casi $12,000. Busqué en los cajones de Harold hasta encontrar lo que necesitaba. Los viejos registros de sus inversiones, sus libretas de contactos de negocios, sus archivos personales. Harold había sido ingeniero civil, pero también había hecho inversiones inteligentes a lo largo de los años. Siempre fue cuidadoso con el dinero. Siempre planificó para nuestro futuro. Entre sus papeles encontré algo que no había visto antes. Una carta, escrita a mano, fechada 3 semanas antes de su muerte. Estaba dirigida a mí. Mi querida Dorothy, decía. Si estás leyendo esto, es porque me ha pasado algo y estás buscando respuestas. Quiero que sepas que he notado cambios en Marcus en los últimos años. La forma en que pregunta sobre dinero, la forma en que mira esta casa. Cassandra ha traído algo oscuro a su corazón. Espero estar equivocado, pero si no lo estoy, por favor ten cuidado. No confíes ciegamente. Protégete. Te amo siempre, Harold. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Harold había sabido. Había visto lo que yo me había negado a ver. Esa noche, Cassandra apareció en mi puerta sin avisar. Traía una bolsa de comida china. Pensé que podríamos cenar juntas, dijo con una sonrisa. Marcus está trabajando hasta tarde. La dejé entrar. Pusimos la comida en platos. Nos sentamos a la mesa como habíamos hecho docenas de veces antes. Dorothy, he estado pensando, dijo mientras servía el arroz frito. Esta casa es realmente grande para ti sola. Y con el problema del coche esta semana, bueno, me preocupa que algo más pueda pasar. Tomé un bocado de mi comida, masticando lentamente. Estoy bien, Cassandra. Pero es que, mira, Marcus y yo hemos estado hablando. Hay una comunidad hermosa a solo 20 minutos de aquí. Tiene servicio de enfermería, actividades, transporte. Podrías vender esta casa y vivir muy cómodamente allí, sin preocupaciones. La miré a través de la mesa. Su rostro era la imagen de la preocupación, sus ojos grandes y expresivos, su voz suave y convincente. Si no supiera lo que sabía, si no hubiera visto esas grabaciones, habría creído que realmente se preocupaba por mí. Cassandra, esta es mi casa. Aquí construí mi vida con Harold. Aquí crié a Marcus. No voy a ninguna parte. Su sonrisa vaciló por un segundo. Solo un segundo. Luego regresó, más brillante que antes. Por supuesto. Solo quiero que estés segura. Terminamos de cenar. Ella se ofreció a lavar los platos, pero le dije que no era necesario. Cuando se fue, revisé la comida que había dejado en la cocina. No comí nada más de lo que ella había traído. Al día siguiente, llevé las sobras a un laboratorio privado que encontré en línea. Pagué en efectivo para que analizaran la comida en busca de cualquier sustancia inusual. Los resultados llegaron 3 días después. Trazas de diazepam, un sedante, en cantidades pequeñas,
no lo suficiente para ser mortal, pero suficiente para acumularse en el sistema con el tiempo. Suficiente para hacer que alguien pareciera confundido, olvidadizo. Suficiente para hacer que alguien pareciera senil. Guardé el reporte con las grabaciones y los estados de cuenta. Mi hijo y mi nuera no solo querían matarme. Primero habían intentado hacerme parecer incompetente. No te vayas sin seguir. Mañana viene algo aún más fuerte. El domingo por la mañana llamé a Marcus. Mi voz sonó animada, casi emocionada. Cariño, he estado pensando en algo. ¿Podrías venir a cenar esta noche? Trae a Cassandra. Hay algo importante que quiero discutir con ustedes. Hubo una pausa. ¿Todo está bien, mamá? Todo está perfecto. Es solo que he tomado una decisión y quiero compartirla con ustedes primero. Llegaron a las 6 en punto. Cassandra traía flores, como siempre. Marcus me besó la frente. Nos sentamos en la sala antes de cenar. Bueno, me miran expectantes. Les he pedido venir porque he estado pensando mucho últimamente. Sobre el futuro, sobre esta casa, sobre todo lo que ustedes han estado diciéndome. Cassandra se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. Tienen razón, continué. Esta casa es demasiado grande para mí. Y después del problema con el coche, bueno, me di cuenta de que tal vez estoy llegando a una edad donde necesito ayuda. Oh, Dorothy, dijo Cassandra, tomando mi mano. Estamos tan contentos de que lo veas así. Marcus asintió. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, cariño. Por eso he decidido hacer ese viaje que siempre quise hacer. ¿Recuerdan que mi hermana Susan vive en Arizona? Siempre me ha invitado a quedarme con ella unas semanas. Creo que es momento de aceptar. ¿Un viaje?, preguntó Marcus. Su tono era cauteloso. Sí, me iré por un mes, tal vez más. Necesito despejar mi mente, pensar en qué quiero hacer con esta casa, con mi futuro. Susan y yo podemos hablar de todas las opciones. Cassandra apretó mi mano. Creo que es una idea maravillosa. ¿Cuándo planeas irte? En 2 semanas. Pero antes de irme, necesito poner en orden algunas cosas. Mis finanzas, mis documentos. Marcus, ¿podrías ayudarme a organizar todo? Tú entiendes de estas cosas mejor que yo. Vi el brillo en sus ojos. Por supuesto, mamá. Cuando quieras. ¿Qué tal mañana? Cassandra, tú también deberías venir. Eres parte de la familia. Me gustaría que ambos supieran exactamente dónde está todo en caso de emergencia. Cassandra prácticamente irradiaba felicidad. Estaremos aquí a las 10. Cenamos. Hablaron sobre el viaje, sobre Arizona, sobre lo bueno que sería para mí. Marcus se ofreció a ayudarme a empacar. Cassandra sugirió que tal vez, mientras estaba fuera, ellos podrían empezar a buscar opciones de vivienda para cuando regresara. Les serví el postre que había preparado. Pastel de manzana, el favorito de Marcus desde niño. Lo comieron con entusiasmo. Yo no probé ni un bocado del mío. Cuando se fueron esa noche, los vi desde la ventana subir a su coche. Cassandra prácticamente saltaba de emoción. Marcus sonreía de una manera que no había visto en años. Pensaban que habían ganado. Al día siguiente llegaron exactamente a las 10. Pero no estaban solos. William Chen ya estaba en mi casa. También estaba el señor Patterson, mi mecánico. Y había una tercera persona que ellos no conocían. El investigador privado que William había recomendado, el señor Richard Huang. Marcus y Cassandra se detuvieron en la puerta de la sala. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó Marcus. «Siéntense, por favor. Les dije que íbamos a hablar sobre mis finanzas. Eso es exactamente lo que vamos a hacer». Se sentaron lentamente. Cassandra me miraba con cautela. Saqué una carpeta de documentos. La coloqué sobre la mesa de centro. «He descubierto algo interesante en las últimas semanas», comencé. «Alguien saboteó mi coche. El señor Patterson puede confirmarlo». El mecánico asintió. Los frenos fueron cortados intencionalmente. Fue hecho por alguien con conocimiento de mecánica básica. Marcus se puso pálido. «Mamá, eso es terrible. ¿Llamaste a la policía?» «También descubrí», continué, ignorando su pregunta, «que alguien ha estado entrando a mi casa cuando no estoy. Alguien ha estado revisando mis documentos privados, fotografiándolos.
Afortunadamente, tengo cámaras de seguridad. Abrí mi computadora portátil y giré la pantalla hacia ellos. Presioné play. Cassandra en el garaje, agachada junto a mi coche. Marcus verificando su trabajo. Cassandra en la oficina de Harold, fotografiando documentos. Los dos sentados en mi cocina, planeando. El rostro de Cassandra perdió todo color. Marcus no podía apartar los ojos de la pantalla. «Eso no es», empezó Marcus. «Nosotros solo estábamos». «¿Estaban qué?», y pregunté. Mi voz era tranquila pero firme. ¿Saboteando mi coche? ¿Drogando mi comida? Saqué el reporte del laboratorio. Lo puse sobre la mesa. Diazepam. En la comida que Cassandra me trajo la semana pasada. Interesante, ¿no? Pequeñas dosis. Lo suficiente para hacerme parecer confundida, olvidadiza. Lo suficiente para que ustedes pudieran argumentar que necesitaba un tutor legal. Cassandra se puso de pie abruptamente. «Esto es ridículo. Dorothy, estás confundida. Nosotros nunca». «Siéntate, Cassandra», dije. «No he terminado». William se aclaró la garganta. «Como abogado de la señora Chen, debo informarles que todo esto constituye evidencia de intento de homicidio, fraude y abuso de ancianos. Son delitos federales». Marcus finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Mamá, por favor, podemos explicarlo». «Adelante», dije. «Explícame por qué mi propio hijo intentó matarme». El silencio llenó la sala. Entonces Cassandra explotó. «Porque te lo mereces. Estás sentada en una fortuna mientras Marcus trabaja como un esclavo. Esta casa, este dinero, todo debería ser nuestro. Tú eres solo una vieja inútil que se niega a morir». Marcus tomó su brazo. «Cassandra, cállate». Pero ella no podía detenerse. Habíamos planeado todo perfectamente. El accidente se vería natural. Y si eso no funcionaba, los sedantes te harían parecer senil. Podríamos haberte declarado incompetente, tomar control de todo. Pero tú tenías que ser difícil. Tenías que sobrevivir. La miré, viendo finalmente su verdadero rostro. Luego miré a mi hijo. «Marcus, ¿esto es lo que quieres? ¿Esto es en quien te has convertido?» Él no podía mirarme a los ojos. William se puso de pie. «Señor Juan, por favor llame a las autoridades. Creo que hemos escuchado suficiente. Si sientes que esta historia te eligió, entonces sigue el canal. ¿Qué harías tú en esta situación? Te leo en los comentarios». «Espera», gritó Marcus, poniéndose de pie. «Por favor, mamá, no llames a la policía. Podemos arreglar esto. Te devolveré todo el dinero. Nos iremos, desapareceremos de tu vida. Lo que quieras». William ya tenía su teléfono en la mano, pero me miró esperando mi respuesta. Levanté mi mano. «Espera un momento, William». Marcus se veía desesperado, sudando. Cassandra permanecía callada ahora, su expresión endurecida. «Marcus», dije suavemente, «tengo una pregunta. ¿Realmente participaste en esto? ¿O fue idea de ella? Vi algo cruzar por su rostro. Dolor, tal vez, o vergüenza». «Yo», comenzó, pero Cassandra lo interrumpió. «Fue idea de ambos», dijo firmemente. Marcus estaba completamente de acuerdo. «No intentes salvarte ahora». Pero Marcus negó con la cabeza. «No, no lo estaba. Cassandra, tú empezaste con todo esto. Tú dijiste que si esperábamos a que mamá muriera naturalmente, pasarían años. Tú investigaste cómo sabotear el coche. Tú compraste el diazepam de un tipo que conociste en línea». Cassandra se giró hacia él, furiosa. «¿Y tú qué? ¿Tú no retiraste miles de dólares de su cuenta? ¿Tú no revisaste sus documentos? ¿Tú no verificaste el trabajo en el coche? Porque tú dijiste que si no te ayudaba, me dejarías. Dijiste que te irías y me quitarías todo. Las deudas de juego, Marcus, ¿recuerdas?» Cassandra sabía sobre ellas. Me había estado chantajeando durante meses. Esto era nuevo. ¿Deudas de juego? Marcus se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos. «Debo $80,000 a gente peligrosa, mamá. Cassandra lo descubrió hace 6 meses. Dijo que la única forma de conseguir ese dinero era a través de ti. Que si yo no la ayudaba, le diría a todo el mundo. Arruinaría mi carrera, mi reputación, todo.
Cassandra se rió amargamente. Qué conveniente culparme de todo ahora. Miré a mi hijo. ¿Y en algún momento pensaste en simplemente pedirme ayuda, Marcus? ¿En ser honesto conmigo? Levantó la vista, lágrimas en sus ojos. Tenía miedo de que estuvieras decepcionada de mí. Papá siempre fue tan perfecto, tan responsable. Yo soy solo un fracaso. Algo dentro de mí se rompió. No por él, no todavía, pero por el niño que había sido una vez, antes de que Cassandra lo envenenara con su avaricia. William, dije, déjame hablar con ellos un momento a solas. ¿Estás segura, Dorothy? Sí. William, el señor Patterson y el señor Juan salieron de la sala. Podía escucharlos en la cocina, esperando. Me senté frente a Marcus y Cassandra. Saqué otro documento de mi carpeta. Esto es mi Nuevo Testamento, dije. Lo cambié hace 3 días. Marcus, tú ya no heredas nada. Vi su rostro descomponerse completamente. Todo va a la Fundación de Alzheimer, a organizaciones de protección animal y a becas universitarias. La casa será vendida después de mi muerte y todo el dinero irá a caridad. No, susurró Marcus. Mamá, por favor. Me hiciste esto, continué. Tú elegiste intentar matarme en lugar de hablar conmigo. Elegiste a esta mujer, levantando mi barbilla hacia Cassandra, sobre tu propia madre. Cassandra se puso de pie. Bien, que se quede con su maldito dinero. Vámonos, Marcus. Pero Marcus no se movió. Mamá, lo siento tanto. Tienes razón sobre todo. Dejé que Cassandra me manipulara. Dejé que el miedo y la codicia me convirtieran en alguien que no reconozco. Pero eres mi madre. Te amo. Y sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todos modos. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Cassandra lo miraba con disgusto. Eres patético, le dijo, arrastrándote así. ¿Y tú? Le dije a Cassandra, mirándola directamente. Tú eres la razón por la que mi hijo se convirtió en esto. Tú trajiste la oscuridad a esta familia. Harold te vio exactamente como eras. Yo fui la tonta que te dio la bienvenida. Cassandra me sostuvo la mirada, sin arrepentimiento alguno en sus ojos. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Tú estás sentada en millones mientras gente como yo tiene que luchar por cada centavo. No me arrepiento de nada. Por lo menos eres honesta ahora, dije. Me giré hacia Marcus. Tienes una opción. Puedes irte ahora con ella y enfrentar los cargos criminales que William presentará. O puedes romper completamente con Cassandra, buscar ayuda real para tus problemas y tal vez, solo tal vez, en muchos años, podamos reconstruir algo. Marcus miró a Cassandra, luego a mí. Cassandra, necesitamos divorciarnos. Ella soltó una carcajada áspera. ¿Crees que puedes simplemente dejarme? Conozco todos tus secretos, Marcus, todas tus deudas, todas tus mentiras. Y yo tengo evidencia de que intentaste asesinar a alguien, respondí. Créeme, Cassandra, en esta pelea, tú pierdes. William regresó a la sala. Dorothy, ¿qué has decidido? Miré a Cassandra. Ella va a firmar un acuerdo. Renuncia a cualquier reclamo sobre Marcus, sobre mí, sobre cualquier cosa relacionada con esta familia. A cambio, no presentaré cargos criminales. Pero si alguna vez te acercas a mí o a Marcus nuevamente, si alguna vez intentas contactarnos, toda esta evidencia va directamente a la policía. Cassandra me miró con odio puro. Luego miró a Marcus, quien apartó la vista. Bien, dijo finalmente. ¿Dónde firmo? William sacó documentos ya preparados. Cassandra los firmó con fuerza, la pluma casi rasgando el papel. Cuando terminó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo. Deberías haber muerto en ese accidente, vieja estúpida. Te habría hecho un favor. Luego se fue, cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. Marcus se quedó sentado, sollozando en silencio. Me acerqué a él, pero no lo toqué. Todavía no. «Vas a mudarte hoy», le dije. «Vas a buscar ayuda profesional para el juego. Vas a pagarle a esa gente peligrosa con dinero que ganarás trabajando honestamente. Y no vas a contactarme durante al menos 6 meses. ¿Y después de 6 meses?» preguntó con voz quebrada.
Después de 6 meses, veremos si has cambiado realmente, si te has convertido en el hombre que tu padre esperaba que fueras. 6 meses después, estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, mirando el sol ponerse sobre el puerto. Era un lugar más pequeño que la casa, pero era mío de una manera que la casa nunca lo fue. Aquí no había fantasmas de traición. No había recuerdos de Marcus revisando documentos a mis espaldas o de Cassandra envenenando mi comida. Había vendido la casa 3 meses después de que Cassandra se fuera. No podía quedarme allí, no después de todo. Cada habitación llevaba el peso de lo que había pasado. William me ayudó a encontrar este apartamento en el centro de la ciudad, cerca del agua, con vista a los barcos que entraban y salían del puerto. Era perfecto. Usé parte del dinero de la venta para saldar las deudas de Marcus con esa gente peligrosa. No lo hice por él. Lo hice porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y no quería que lo lastimaran. Pero él nunca supo que fui yo quien pagó. Pensó que había sido algún tipo de amnistía o error. Dejé que lo creyera. El resto del dinero lo invertí sabiamente, siguiendo los consejos de un asesor financiero que William recomendó. También doné una cantidad considerable a la Fundación de Alzheimer en memoria de Harold. Él hubiera querido eso. Mi hermana Susan vino a visitarme desde Arizona el mes pasado. Nos sentamos en este mismo balcón, bebiendo vino y riéndonos de cosas que no habían sido graciosas en años. Me dijo que me veía más joven, más ligera. Es porque ya no estoy cargando el peso de la decepción, le dije. Hice nuevos amigos en el edificio. Había una comunidad de personas mayores activas aquí, gente que tomaba clases de yoga en el gimnasio del edificio, que organizaba noches de cine, que viajaba en grupo. Me uní a un club de lectura. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que Harold pensaba que era frívolo. Resultó que tenía talento para ello. Marcus me escribió después de 3 meses. Una carta larga, escrita a mano. En ella, me contaba que había empezado terapia 2 veces por semana, que había dejado el juego completamente, que asistía a reuniones de jugadores anónimos, que había conseguido un segundo trabajo para pagar sus deudas, aunque no sabía que yo ya las había pagado. Escribió que había entendido, finalmente, cuánto daño le había hecho Cassandra, cómo ella había manipulado sus inseguridades, sus miedos, su necesidad desesperada de probar que era tan bueno como su padre. Escribió que el divorcio estaba siendo finalizado, que Cassandra había desaparecido de la ciudad sin dejar dirección. Al final de la carta me pedía perdón. No esperaba que lo perdonara, escribió. Solo necesitaba que supiera que estaba tratando de convertirse en alguien mejor. No respondí inmediatamente. Dejé que la carta descansara en mi escritorio durante 2 semanas. Luego, una tarde, me senté y escribí mi respuesta. Le dije que apreciaba su honestidad, que me alegraba de que estuviera buscando ayuda, que el camino hacia la redención era largo y difícil, pero que valía la pena. Le dije que no estaba lista para verlo todavía, pero que tal vez algún día podríamos tomar un café y hablar. No como madre e hijo, al menos no todavía, pero tal vez como 2 personas tratando de sanar. Ayer recibí otra carta de él. Me contaba que había sido promovido en su trabajo, que había ahorrado suficiente dinero para mudarse a un apartamento mejor, que llevaba 120 días sin apostar. Al final, preguntaba si podíamos hablar por teléfono alguna vez. Todavía no he respondido, pero creo que pronto lo haré. Miro hacia el agua, donde un barco grande está saliendo del puerto hacia mar abierto. Pienso en todo lo que casi perdí. Mi vida, sí, pero también mi dignidad, mi paz, mi sentido de quién era más allá de ser madre, más allá de ser esposa. Cassandra y Marcus no me hicieron un favor al intentar matarme, por supuesto, pero de una manera retorcida me obligaron a despertarme, a darme cuenta de que había pasado décadas viviendo para otras personas, definida por mis relaciones con ellos en lugar de por quién era yo misma. Ahora, a los 69 años, finalmente estoy descubriendo quién es Dorothy Chen. Pinto, leo, viajo cuando quiero. Tengo amigos que me valoran por mí misma,
no por lo que puedo hacer por ellos o darles. Duermo profundamente por las noches, sin miedo de que alguien entre a mi casa. Como sin preguntarme si mi comida está envenenada. Soy libre. El próximo mes, Susan y yo vamos a tomar un crucero por Alaska. Siempre quise ver los glaciares. Harold siempre decía que tal vez algún día, pero ese día nunca llegó. Ahora no estoy esperando permiso de nadie. Simplemente voy. Mi teléfono suena. Es William, llamando para confirmar nuestra cena de esta noche. Hemos desarrollado una amistad genuina en estos meses. Cenamos una vez por semana, hablamos de libros, de política, de nuestras vidas. Es agradable tener un amigo. Mientras me preparo para salir, me miro en el espejo. La mujer que me devuelve la mirada es diferente de la que vi hace 6 meses. Hay fortaleza en sus ojos ahora. Hay paz en su expresión. Casi me matan. Casi me roban todo. Pero sobreviví. Y al sobrevivir, aprendí algo que debería haber sabido hace años. Mi valor nunca estuvo en lo que podía darles a otros. Nunca estuvo en cuánto dinero tenía o en qué casa vivía. Mi valor siempre estuvo en mí misma, en mi capacidad de amar, de perdonar cuando es posible, de establecer límites cuando es necesario y de seguir adelante, sin importar qué. Cierro la puerta de mi apartamento detrás de mí y camino hacia el elevador. Afuera, la ciudad brilla con las luces de la tarde. Hay un restaurante nuevo que William quiere probar, una galería de arte que quiero visitar después. Hay toda una vida esperándome. Y esta vez voy a vivirla en mis propios términos. Sigan nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de Tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos.